buenas amigas y amigos, ¿qué tal estáis? En primer lugar me gustaría aprovechar este editorial para agradeceros el enorme apoyo recibido en la presentación del Jacobino el pasado día 12, sábado. La verdad es que estamos, todo el equipo del Jacobino, profundamente agradecidos por vuestro apoyo, por vuestra participación, por no dejarnos solos, por llenar la sala en la que presentamos el Jacobino y también por seguirnos aquellos que no pudisteis venir, que me consta que mucha gente quiso venir y no pudo finalmente, por seguirnos por streaming. La verdad que es un honor, ¿no?, dar un paso adelante con gente tan comprometida como vosotros, y estamos profundamente ilusionados y tenía ganas de hacer este editorial para valorar un poco las reacciones que nos han sorprendido en parte, pelín desaforadas, sobre la presentación del Jacobino. Y lo primero de todo cabría recordar que el Club de los Jacobinos es un proyecto en una fase inicial, un proyecto comunicativo, audiovisual, político, en la forma de un think tank, para expandir nuestras ideas y formar un altavoz potente para luchar por unos determinados valores, principios políticos que explicamos en la presentación y que están recogidos tanto en nuestra página web como en los diferentes posicionamientos que a lo largo de estos últimos 11 meses llevamos trabajando en el canal de YouTube, en las más variopintas formas de tanto de tertulias como de editoriales, como de las noches jacobinas, como de la diferente programación. A la gente que está reaccionando como si el Jacobino tuviera una influencia política hoy, una representación institucional que todavía no tiene, tal vez sea porque vean potencialidad de que llegue a tenerla, y porque estamos tal vez tocando en algunas teclas que políticamente son acertadas. Yo animaría a nuestros críticos a que debatamos de ideas, a que debatamos y entremos en el debate de ideas y salgamos de los ad hominem y de las críticas personales para tratar de deslegitimar a las personas, de desacreditarlas y, en última instancia, de silenciarlas. Y el Jacobino no tiene la verdad absoluta sobre todo, tiene razones y buenas razones para el debate político y cree firmemente en trabajar, y vamos a hacerlo arduamente a vuestro lado y gracias a vuestro apoyo y con vosotros, por una izquierda comprometida que reconcilie un programa social, un programa del lado del mundo del trabajo, un programa de izquierda socialista potente, transformador, un programa que no sea silente ni aquiescente frente a las políticas que más han maltratado a la clase trabajadora, frente a esas políticas de un turbocapitalismo tan agresivo muchas veces, de un sistema económico que ha causado enormes desigualdades, profundos desequilibrios sociales, un mundo del trabajo atestado de fraude, de falsas figuras, de explotación laboral, de la lacra, de los sueldos de miseria, de mucha gente que no tiene para vivir, que no tiene certezas, que no tiene expectativas. A todas esas cosas sociales, profundamente sociales, como el modelo productivo, como la redistribución de la riqueza, como la generación de la riqueza desde el punto de vista de que no es sostenible el monocultivo turístico que tiene apresada en buena parte a España, la cuestión de la soberanía, la cuestión de la vivienda, la cuestión del trabajo, de los sectores energéticos, del desmantelamiento de empresas públicas que muchas veces han hecho que sectores estratégicos de España estén en manos de empresas o bien privadas o empresas públicas de otros estados, que es una cosa verdaderamente kafkiana. Todo eso creemos que se puede sostener, y además es muy coherente que se sostenga con un programa territorial diametralmente opuesto, que además es el único programa territorial mediante el cual hablar de soberanía tiene sentido. Hablar de soberanía en términos formales, mientras que se alienta la descomposición territorial, creemos que es incompatible. ¿Esta idea es criticable? Pues por supuesto que es criticable, por supuesto que es discutible, y animamos a la gente a que la discuta y a que la critica y a que debatamos. Nosotros también estamos en desacuerdo con posicionamientos políticos de otros grupos, pero yo creo que ninguna de esas discrepancias justifica que movamos y desplacemos el eje de lo que es el debate político y el discurso político al discurso o al eje de las descalificaciones personales tan agresivas que exhiben y muestran nerviosismos y desesperaciones que de verdad que nosotros no tenemos, porque nosotros estamos tranquilos, confiados, emocionados incluso con vuestro apoyo y más decididos que nunca a trabajar y a seguir trabajando como hemos hecho estos 11 meses. Creo que humildemente, con bastante rigor, con mucho esfuerzo, con muchas horas de trabajo, porque hay mucho trabajo detrás de esto, y vamos a redoblar esfuerzos, y nuestro compromiso es a seguir trabajando sin descanso, para hacer las cosas cada vez mejor.
Eso sí, nosotros, lo dije humildemente en la tribuna, en la presentación del Jacobino, nosotros no vamos a negociar con algunas cosas. No vamos a negociar, por ejemplo, hablando de libertad cuando haya que hablar de explotación laboral. Nosotros no vamos a decir que hay que conciliar a aquellas empresas que están dispuestas a maltratar a los trabajadores y a blanquear la semiesclavitud. Creemos que a Glovo, a Uber, a Deliveroo o se cumple con la legislación laboral española o hay que directamente prohibir operar en territorio nacional con fuertes sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Reivindicar la aplicación del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores no es revolucionario, no hay nada más moderado que eso. Es decir, si ya eso parece rupturista para algunos, es que no se han enterado absolutamente de nada y entonces que estamos dando por bueno lo que son situaciones descarnadas de explotación. Entonces, en eso no vamos a negociar, vamos a ser completamente inflexibles, a la hora de oponernos a conceptos de la libertad que significan sálvese quien pueda, que significan explotación, que significan carta blanca para los abusos. Vamos a ser críticos, muy críticos también con el silenciamiento de temas, que no se puede hablar de soberanía, que no se puede hablar de reindustrialización, que no se puede hablar de desequilibrio productivo dentro de la Unión Europea, que no se puede hablar de paupérrima financiación de la investigación, de la innovación, del desarrollo. De todas esas cosas se puede hablar y tenemos propuestas y queremos también conformarlas y contrastarlas con vosotros, sin desesperaciones y sin pensar que las posiciones del Jacobino tampoco son inamovibles y que tenemos un mantra de una verdad absoluta, porque eso no es así y porque obviamente esto es un laboratorio de ideas, de prácticas políticas, de debate, un espacio en el que solamente pedimos eso, no desmarcarnos de los ejes clásicos del internacionalismo obrero, de la lucha del movimiento obrero, de la herencia del socialismo, del materialismo, también de la herencia ilustrada, del racionalismo al que apelamos para que el debate no se convierta en una sucesión, en una yuxtaposición de cancelaciones, de insultos, de barrabasadas y de sentimentalismos identitarios que yo creo que lo que hacen es exaltar la diferencia y no la igualdad y en la búsqueda de la igualdad creo que nos vamos a encontrar. Y luego, claro que sí, yo creo que es lo que hay detrás de todas estas manifestaciones un poco agresivas. Yo creo que lo que molesta, y yo os pediría que no nos dejáramos engañar y confundir, lo que molesta de verdad no es que nosotros abracemos y afirmemos posiciones en el ámbito laboral, en el ámbito del modelo productivo, en el ámbito fiscal, que sean inequívocamente de izquierdas, que a algunos le parecerán más socialdemócratas, a otros le parecerán más socialistas transformadoras, en fin. Puede haber discusión y, desde luego, la discusión es legítima. Pero yo creo que lo que molesta realmente es que religuemos y que unamos todo eso a la condición de posibilidad de la soberanía. Y creemos que la condición de posibilidad de la soberanía es apartarse de las políticas de centrifugación territorial. Y yo creo que eso es lo que a algunos les molesta, porque obviamente algunos, incluso algunos que se autoproclaman críticos del identitarismo, pues defienden criterios etnolingüísticos para otorgar privilegios a unos titulares del territorio político en detrimento de todos. Y nosotros, respecto a eso, ponemos el pie en pared y decimos que no. Decimos que no a todo, decimos que no al supremacismo, a todo ese tipo de pretextos raciales, etnolingüísticos para romper la comunidad política, porque nos parecen ultra reaccionarios, y en eso creo que vamos a ser claros y contundentes. Y no vamos a ser sinceramente flexibles en eso porque entendemos que es esencial. En el País Vasco durante mucho tiempo a los de fuera, el concepto ya es bastante xenófobo, más bien superlativamente xenófobo, se les llamaba cacereños, despectivamente. Esto lo utilizaban los nacionalistas y algunos que no eran tan nacionalistas utilizaban la palabra cacereño para apelar, para denotar al que venía de fuera. El jacobino nace esencialmente, y no lo ocultamos, para que el concepto venir de fuera dentro de un mismo país, venir de fuera, que es un concepto opuesto a la herencia ilustrada del socialismo, que es un concepto antitético a la idea de nación política, que es un concepto antitético a los valores transformadores de la izquierda, que es un concepto antitético y disolvente de la unidad de la clase trabajadora, que ese venir de fuera, que ese despectivo odio de clase y odio racial y odio xenófobo que oculta la apelación que el de fuera era un cacereño, respectivamente, utilizando un gentilicio de una parte del país para tratar despectivamente al que no era propio, al que no era nativo. Contra eso, contra ese desprecio que es de clase, que es odio de clase, que es supremacismo, que es ruptura de la unidad de convivencia, de la posibilidad de redistribución de la riqueza, de la condición de posibilidad de transformación, de revolución, porque sin Estado no hay transformación posible, sin soberanía no hay socialismo posible, sin soberanía no hay redistribución de la riqueza posible. Con lo cual, para los que crean que las españolas tienen que plegarse a ideas supremacistas, a mirar para otro lado cuando se desprecie a la gente que no es
de pura cepa, que no son nativos de un determinado terruño, utilizando un gentilicio de una parte del país para despreciarles, para expandir el odio, para propagar el odio, para señalar al diferente, en definitiva, para extranjerizar al que ya es ciudadano y privarle de derechos, frente a eso, va a posicionarse siempre el jacobino. Y mucho me temo que algunas muestras de descontento y de desconformidad parten de la plena conciencia de que nosotros vamos a ser inflexibles. Inflexibles nos dé esto en el futuro mucha más voz dentro de la sociedad española o mucha menos, no lo sabemos. No sabemos a dónde nos va a ubicar esto, pero calculamos que nos va a granjear enemistades, antipatías y muchas dificultades, porque la educación, porque los medios de comunicación están controlados en muchas comunidades autónomas por élites oligárquicas nacionalistas que han bebido de las fuentes del folk, del racismo, del etnicismo, del supremacismo racial y que junto a la insolidaridad fiscal, junto a la pulsión privatizadora del territorio político, junto a la idea de que las fronteras se pueden mover para levantar una nueva y para señalar extranjero a aquel que hasta ayer era tu ciudadano y para despreocuparte de las cuestiones sociales 12 kilómetros al sur de donde tú vives por el fortuito hecho de que uno nació en un sitio o reside en un sitio y otro nació en otro o reside en otro, frente a eso vamos a estar y lógicamente vamos a estar con contundencia y no vamos a negociarlo ni vamos a sentarnos en ninguna mesa a aceptar conciertos económicos, cupos o pactos fiscales para los más ricos, ni vamos a comprar discursos racialistas ni discursos endolingüísticos para privatizar parte del territorio político, porque la condición de posibilidad de un proyecto transformador socialista fuerte es la integridad territorial y además porque es una cuestión de justicia y porque no se puede permitir nunca más el blanqueamiento como progresista de ideas reaccionarias, de ideas antitéticas a la izquierda. Y todo eso lo vamos a hacer 360 grados opuestos a las posiciones liberales y conservadoras, porque el jacobino ni es liberal en toda la faceta económica y de regulacionista social, vamos a estar en contra de las políticas de especulación inmobiliaria, a favor del control, por supuesto, de medidas de protección, de medidas de parques públicos de vivienda, de control de alquiler, de medidas de intervención, de regulación del mercado de vivienda, de inversión, que menos que un 3% del PIB en I+D+I, de reindustrialización del modelo productivo, de cuestionamiento activo de Maastricht, de cuestionamiento de determinados ejes geopolíticos que nos ubican en determinados ejes del bien, consistentes en callarnos frente a la pérdida y dilución de soberanía que tanto nos lastra para enfrentar problemas geopolíticos enormemente preocupantes. Lo vamos a hacer desde una posición claramente socialista, desde una posición claramente partidaria del impuesto de sucesiones, del impuesto del patrimonio, de la redistribución de la riqueza, de la no subida de impuestos indirectos, pero sí subida de determinados impuestos directos que revisen el desequilibrio y la brecha que hay entre la tributación de las rentas del trabajo y las rentas del capital, de posicionamientos muy claramente críticos con la idea de libertad negativa, de liberalismo, muy críticos con todo el proceso de privatización de empresas públicas, de estigmatización neoliberal del Estado, de políticas que han aumentado las desigualdades sociales, de políticas que han creado también a través de la globalización financiera una brecha entre aquellos agentes que están insertos dentro de la economía global y aquellos que se han quedado descolgados de esa economía global, es decir, desde posiciones netamente de izquierdas, claramente de izquierdas, decididamente de izquierdas, inequívocamente de izquierdas, muy críticas con esas plataformas digitales que a través del turbocapitalismo destrozan puestos de trabajo, destrozan vidas humanas, generalizan condiciones de miseria y de explotación laboral y también diseñan un modelo cultural aparentemente progresista en lo moral, pero en el fondo profundamente individualista y profundamente neoliberal. Criticando todo eso, no vamos a comprar el pack de que para ser de izquierdas haya que propalar el proceso de compartimentación neofeudal, cantonal del país. Estamos en contra, estamos totalmente en contra del desprecio, del odio, del supremacismo, de hablar de cacereños para tratar a los de fuera, de despreciar a los más débiles, de despreciar a los más pobres, de despreciar a los más desfavorecidos, de aumentar los desequilibrios territoriales, de que haya diferencias en sanidad, en educación, en muchísimos servicios sociales esenciales, que a través de la descentralización se hallan el camino para la privatización. De todo eso vamos a estar en contra. Entonces, ese es el compromiso del jacobino, creo que repetido y reforzado en muchísimos vídeos, en muchísimos posicionamientos. Ese es nuestro compromiso desde la izquierda, no comprando ningún marco, desde luego, maniqueo
de que toda la izquierda es partidaria de la balcanización y que eso tiene que ver con el comunismo, porque son todo tonterías que no tienen nada que ver, ni el comunismo con la balcanización. De hecho, el proceso de balcanización territorial es un proyecto que bloquea cualquier proceso revolucionario y, desde luego, que es antitético también al comunismo, que no puede haber autodeterminación cuando lo que se está aquí hablando es de una secesión insolidaria y de una secesión muchas veces con fundamentos supremacistas. Y el jacobino, lógicamente, nace de la mano de la igualdad y para defender la igualdad frente a los privilegios y frente a las singularidades y frente al racismo. Vamos a hacerlo claro, porque hay un problema de racismo en España, en la extrema derecha, pero también en determinados grupos autoproclamados de izquierdas que son racistas. Y es normal, amigos, es normal que alguno ande muy cabreado. Es muy normal. Y va a empeorar la cosa en el futuro y vamos a encontrarnos escollos importantes y gente que nos mire con mucha antipatía. Es normal, es lógico, es entendible. Es entendible porque estamos tocando, como digo, teclas que seguramente muy poca gente había tocado hasta la fecha desde una posición tan claramente socialista y tan claramente de izquierdas como la del jacobino. Hay que hacerlo desde esa posición, hay que hacerlo inequívocamente desde esa posición, pero no vamos a ceder ni a titubear en la defensa de la igualdad radical de todos los trabajadores, porque sin unidad de la clase trabajadora no hay, por supuesto, posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora de forma drástica y de forma clara. Fragmentando y parcelando el país, lo único que se hace es allanar, por un lado, frente a ese turbocapitalismo que tantas desigualdades genera, centrifugando del todo la soberanía y, por otro, creando mini taifas competitivas que lo que hagan es aumentar exponencialmente las desigualdades y los privilegios de unos sobre otros. Esa síntesis entre supremacismo racial, entre etnolingüismo, entre fundamentos teóricos abiertamente racistas, abiertamente antiigualitarios, abiertamente enemigos de la idea propia de ciudadanía, que la estratifican, que la segregan, hay planteamientos segregacionistas, planteamientos que flirtean con la idea de folk, con la idea de sangre, con la idea de etnia. Todo eso es imprescindible combatirlo y es normal que estemos pisando callos de mucha gente que se va a cabrear. Y las reacciones desaforadas de algunos no van por otra vía que por la dificultad de criticar la coherencia que creo que discursiva, que creo que existe en el jacobino, que está uniendo una dimensión, que es la socioeconómica, con otra dimensión, que es la condición de posibilidad de la soberanía para ejercitar y para dar curso a esa dimensión socioeconómica, que es la cuestión territorial y la cuestión nacional. Fundidas en un mismo proyecto, en una misma lectura y en una misma respuesta, esto está suscitando enemistades o, por lo menos, disconformidades en algunos. Yo apelaría a que se rebata las ideas con calma, con tranquilidad, con otras ideas, porque la política también va de persuasión y de convicción. Y si uno cree en sus ideas, pues hay que explicarlas y explayarlas y no rehuir los debates ni rehuir las discusiones y salir un poco de ese barro y fango en el que algunos se encuentran tan cómodos. Nosotros a lo nuestro, de verdad, muchísimas gracias porque estamos pues tranquilos y a la vez muy ilusionados, también muy responsabilizados por vuestra recepción, por vuestro recibimiento y por vuestros ánimos y vuestro apoyo, que lo hemos sentido muy de cerca. Y en nombre de todo el equipo del Jacobino, muchísimas gracias a todos y vamos a trabajar más que nunca, compañeras y compañeros, más que nunca, porque tenemos un objetivo que yo sé que es ambicioso, pero que creo que es posible, de verdad, posible, y lo digo con prudencia, pero también con convicción, posible de conseguir. Un abrazo.